¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Sentida oración, ¿verdad? La oración por nuestros hijos. ¿Cuánto quisiéramos verlos con nosotros, de verdad? Algunos están, por cierto, sirviendo al Señor, otros ya se han casado, etcétera, etcétera, pero uno quisiera verlos aquí, ¿no? Con nosotros o participando activamente del Evangelio, porque finalmente lo único que uno puede dejarles a ellos es el Evangelio, y lo único que uno puede llevarse al cielo es a la familia. Así que hay que seguir orando, ¿verdad? Y ahora quiero que abran sus Biblias en el libro de Efesios, en el capítulo 1. Efesios capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 14. Con la ayuda de Dios pretendo comenzar una serie de estudios en el Catecismo de Heidelberg. Así que vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículo del 1 al 14, libro de Efesios. Esta es la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Dice así, versículo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día y te rogamos en el nombre de Jesús que nos bendigas, Señor, en este momento por medio de la lectura de tu palabra. Señor, esta es tu palabra, Señor, es tu mensaje para nosotros. Por lo tanto, te rogamos humildemente que en primer lugar hagas misericordia con nosotros, que continúes haciendo misericordia con nosotros como hasta ahora y que prepares también nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento para recibir el consejo sabio de tu palabra. Ayúdanos, Jesús, en tu nombre bendito oramos. Amén. Cuando yo era niño, no recuerdo la edad, pero estaba muy, muy niño, recuerdo que en una de esas noches de verano con mi papá y mi hermano, salimos caminando desde la calle San Camilo en la ciudad de Santiago y nos dirigíamos hacia la calle que se llama Portugal, algo así, no me acuerdo bien, pero era más o menos esa la calle. Y era tarde, ya era noche, no sé la hora, pero era noche. Y esas calles son bien especiales porque son como antiguas, la construcción, incluso todavía hay algunas adoquines antiguos por ahí en esos años. Así que el lugar es muy bonito y pintoresco, pero en la vereda había una de esas tapas, había uno de esos agujeros en donde la gente entra y arregla el gas, arregla cosas ahí adentro, ¿no? Y eso está cubierto con tapas de metal.
bien pesada, entonces necesito una persona con una herramienta para destaparla, hay que hacer bastante fuerza. Y entonces íbamos caminando y mi hermano me dice, Claudio, me dice, cuidado con el hoyo. Y yo lo escuché, pero no presté atención. Y mi papá me dice, Claudio, cuidado con el hoyo. Y seguimos caminando. Y me dice mi hermano por segunda vez, y me apunta con el dedo, yo recuerdo bien eso. Y de un momento a otro, ¡pum! Yo estaba en el hoyo, afirmado por la mano de mi papá. No alcancé ni siquiera a asustarme. Fue rapidísimo. Pero una vez que mi papá me saca del hoyo, no sufrí ningún daño, nada. Entonces ahí me asusté. Y lloré un poco. Es interesante porque lo que ocurrió en ese momento fue al mismo tiempo maravilloso, porque yo fui salvado por mi padre. Yo estaba tomado, asido de la mano de mi papá. Pero no fue el hecho de estar tomado de la mano de mi padre, sino que él tenía mi mano y esa mano era la de mi papá. Lo que quiero decir es que mi alegría, mi confianza en ese momento radicaba en que la persona que estaba ahí tomando mi mano era mi papá y estaba allí para salvarme, para ayudarme y para consolarme. Del mismo modo, nuestro Padre Celestial está allí para ayudarnos, está aquí para ayudarnos, está aquí para rescatarnos, está aquí para consolarnos, está aquí para corregirnos. A diferencia de los padres terrenales, este no falla. Por eso que el título del mensaje, que está basado en el Catecismo de Heidelberg, la pregunta 1, el título del mensaje se llama Nuestro Consuelo Eterno. Y lo he dividido en 3 partes para mayor comprensión. El primero, el consuelo de saber que Dios nos escogió en el amado, que va desde los versículos 3 al 6. El segundo punto, el consuelo de saber que Dios nos compró por medio de su Hijo, del versículo 7 al 12. Y el tercer punto y último, el consuelo de saber que Dios nos preserva por medio de su Espíritu, desde los versículos 11 al 14. Entonces, como les decía, nosotros todos tenemos un Padre terrenal, pero como hijos de Dios también tenemos un Padre celestial, un Padre que no falla, un Padre que está con nosotros y nos consuela. En ese sentido, el Catecismo de Heidelberg nos enseña que no solo tenemos en Dios al mejor de los padres, sino que tenemos en Dios la posibilidad, la confianza de saber que tanto en la vida como en la muerte, Él es nuestro consuelo seguro, es nuestro consuelo eterno. Ahora bien, alguno dirá, sí, pero catecismo. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque un catecismo no es más ni menos que un libro, un manual que se escribió, ¿verdad?, a modo de preguntas y respuestas y tiene la única intención de enseñarnos las doctrinas más fundamentales de la fe cristiana. Hago esa aclaración porque en el contexto de donde nosotros venimos, es decir, desde América del Sur, se tienden a asociar esas palabras con el catolicismo romano católico y no necesariamente es así. Entonces, volviendo al tema y luego de la experiencia que les conté, la primera pregunta que el catecismo plantea es: ¿cuál es tu único consuelo en la vida como en la muerte? ¿Cuál es tu único consuelo en la vida como en la muerte? La respuesta: que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Ahora quiero invitarle a que veamos lo que esto significa
o lo que realmente debiera significar en nuestro caminar cristiano, y qué significa de verdad que nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, podamos descansar en Él y tener este tremendo consuelo de parte de Dios. Cuando leemos la Biblia, encontramos que la Biblia es muy clara, es muy especial, y nos dice en el versículo 3 al 6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí viene algo muy importante. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en el versículo 5 dice, habiéndonos predestinados, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo afectos en el amado, el consuelo de saber que Dios nos escogió en el amado. Lo primero que tenemos que entender aquí al leer estos versículos es que para que esto se cumpla, que para que esto ocurra, ha tenido que darse una acción, ha tenido que ocurrir algo, ha tenido Dios que tomar en su consejo soberano, allá en la eternidad, antes de nosotros existir, ha tenido que tomar la decisión. Es decir, aquí ha habido un acto concreto, claro, preciso, que Dios decidió, en definitiva, llamarnos y escogernos en Cristo. Por eso que el primer punto se llama el consuelo de saber que Dios nos escogió en el amado. Esto implica, hermanos, esta decisión de Dios de escogernos implica una acción voluntaria. Explica una decisión clara y pensada respecto del futuro de su pueblo, porque Dios no hace nada al azar. Dios no hace las cosas por casualidad. Dicho de otro modo, la implicancia de la palabra escoger que leímos en el versículo 4, en este contexto es que Dios, sin premura, sin apuro, sin obligación, excepto la propia obligación de su amor, que Él mismo se autoimpone, nos selecciona, nos elige, pero no para cualquier cosa, nos elige para un propósito, porque si leemos con claridad, nos escogió para sí, para Él. Esto significa además que esta elección no es genérica, no es a cualquiera, hermano. No es a cualquiera. Cuando Dios elige, no elige a cualquiera. Él tomó la decisión de escogerte, de elegirte. Es una decisión, una acción clara. No hay una reacción divina en esto frente a algo previsto. No es así como funciona. Sino que más bien es una decisión soberana, y que esta acción de elegirnos de Dios, ¿no es cierto?, más que determinar nuestro destino eterno, porque todos en más de alguna oportunidad pensamos, como fuimos criados muchas veces en nuestra iglesia desde niños, vamos a llegar al cielo y ahí nos vamos a tener la corona, la perlita y las calles de oro y el mar de cristal, y nos perdemos en esa descripción. ¿Y cómo va a ser allá? La misma pregunta le hacían al Señor, ¿cómo va a ser? Y el Señor le decía, allá no van a estar ni comiendo, ni bebiendo, ni se van a estar dando en matrimonio. Es otra la historia ahí. Y muchas veces nos perdemos en eso. Y en realidad lo que está ocurriendo aquí en los versículos que acabamos de leer es que el Señor, al tomar esta decisión de escogernos, esta acción concreta, Él, más que pensar en nuestro destino eterno que es con Él, Él está pensando y diseñando esto de tal manera de entenderlo como en sentido de pertenencia. No es que Dios te elija para que vaya al cielo, a las calles de oro y mar de cristal. Él te elige para que tú le pertenezcas a Él. Y esa, hermano, esa sí que es una tremenda bendición. Por eso que podemos lentamente entender que efectivamente podemos ser consolados en Él, porque la decisión que Él tomó es de vital importancia, es tan importante que no fue al azar, no fue porque se le ocurrió de repente, sino que Él
fijó sus ojos en ti, en mí, en cada uno de nosotros y puso, manos en acción. Y más que con el destino eterno, esto determina nuestra pertenencia a Él. Por eso podemos leer en el Catecismo, frente a la pregunta relacionada a nuestro consuelo, que yo en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, dice el Catecismo, la respuesta: no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Esto significa que la elección de Dios además implica un propósito que tiene que ver con la adopción y la pertenencia legal. Pues como dice el verso 5, dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, nos predestinó, Dios ordenó, Dios estableció de antemano nuestra adopción, sin nuestra participación, y al hacerlo nos entregó voluntariamente los derechos de un hijo. Cuando Dios nos elige y nos adopta, lo hace sin nuestra participación. Él simplemente decidió, ¿verdad?, y escogió a tal persona, a tal hermano, sin que éste tuviese participación en el proceso de adopción. Él es quien decidió adoptar, y cuando lo hizo y escogió al adoptado, lo escogió con todo lo que éste tenía. Con todo lo que éste tenía, con todo su bagaje, con toda su vida. Lo escogió tal y como es. Asumió todos los costos, asumió toda la responsabilidad. Cuando Dios te escoge y te adopta como su hijo, Él no está escatimando ningún esfuerzo, no escatima recursos en el propósito que Él tiene, porque de eso se trata. No se trata tanto de dónde vamos a vivir con Él, sino del sentido de pertenencia que tenemos con Dios. Dios nos escoge, ¿verdad? Toma esta decisión, es una acción clara, concreta, ¿verdad?, que Dios en su soberanía estableció. Ahora somos hijos de Dios. Dios nos adoptó y nos escogió con todos nuestros defectos. Nos escogió con todos nuestros defectos. Por eso podemos, hermano, entendiendo esto, podemos con justa razón, en cualquier momento de nuestras vidas, acudir a Él y encontrar no solo el socorro, también el consuelo que nuestra alma necesita. Pero esto nos lleva a otro punto. Porque esto es un eslabón, esto es una cadena que tiene varios eslabones, y si entendemos que Dios nos escogió en el amado, también tenemos que entender que cuando usted entra, por ejemplo, en un proceso de adopción, tiene que hacer un gasto, tiene que pagar al abogado, tiene que invertir, ¿no es cierto?, en médico, en el pediatra, tiene que llevar al niño o a la niña al hospital. O sea, usted incurre en un gasto legal cuando usted inicia un proceso de adopción. Ahora, como cristianos nosotros entendemos bien que somos naturaleza caída, y del mismo modo, como naturaleza caída, tenemos que ser capaces de entender que la única forma de alcanzar salvación, es decir, de ser adoptados, es por medio de un rescate. Es por medio del trabajo de otro que decide adoptarnos, en este caso rescatarnos. ¿Por qué? Porque en nuestra antigua naturaleza éramos esclavos del pecado. El consuelo de saber que Dios nos compró por medio de su Hijo. Por supuesto que podemos consolarnos en eso. En tiempos antiguos, la esclavitud era un fenómeno súper extendido. No es una cuestión solo de los norteamericanos o de los ingleses allá en Inglaterra. No, esto era un fenómeno extendidísimo en la antigüedad. Y esta práctica se daba por compra directa, por esclavitud de deuda, es decir, yo tengo una deuda contigo, ¿verdad?, no la puedo pagar, entonces yo me vendo como esclavo para pagar esa deuda. Así funcionaba, ¿no? O simplemente estaban los que iban al mercado y compraban al esclavo.
también pasaba que había momentos en donde las familias pasaban por estrechez económica y vendían a un miembro de la familia como esclavitud, o se daba el fenómeno también de los prisioneros de guerra, en donde eran capturados estos y terminaban siendo esclavos. Fíjese usted que en tiempos del Imperio Romano, en tiempos de en esos años, la esclavitud, de acuerdo a los estudiosos entendidos, la esclavitud llegaba a cerca del 30%. O sea, era una cuestión muy extendida. Los israelitas, el pueblo judío o el pueblo de Dios, no inventó la esclavitud, pero Dios les reguló el asunto, porque incluso en el 7º año tenían la obligación de dejar libre a un esclavo. Y si castigaban al esclavo y se pasaban, en el castigo era muy fuerte, tenían que dejarlo libre también. Porque nunca ha sido plan de Dios que el hombre sea esclavo de otro. Dios nos quiere libres. Ahora, si llevamos esto al contexto de nuestra realidad, a nuestra situación es similar, pero en un contexto espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros, en otro tiempo, éramos esclavos del pecado. Y ser esclavos del pecado significa, concretamente, que tenemos otro dueño. Y ese dueño es el diablo. Por eso cuando la Biblia dice que Dios nos escogió, tenemos que entender necesariamente que Dios también nos compró. Tenemos que entender eso, hermano. Que Dios nos compró. Él decidió pagar por aquellos a quienes escogió. Y el precio de esa compra, el valor que el Señor pagó, fue la sangre de su Hijo derramada voluntariamente. La sangre de su Hijo derramada voluntariamente. Teníamos otro dueño, Satanás, el diablo. Éramos esclavos del pecado. Sin embargo, Dios en su soberanía nos mira, nos escoge, nos adopta, ¿verdad? Y paga el rescate por nuestra vida, transfiriendo de esta forma, digámoslo así, la posesión efectiva del dueño. Ahora es otro el dueño. Dios pagó nuestro rescate. En el versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, notemos lo que dice en la respuesta del catecismo. Dice que no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre todos mis pecados. Ahora, cuando la Biblia dice, cuando la Biblia usa la palabra redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, la Biblia está diciendo varias cosas en esa frase y varias cuestiones que son importantes, y esto sin alejarnos de lo que estamos diciendo anteriormente, que es la figura de la compra, ¿verdad? Lo primero que tenemos que entender es que la Biblia en estos versículos dice tenemos, luego dice redención por su sangre y luego dice el perdón de pecados. Son estas tres cuestiones importantes que tenemos que entender. Primero, tenemos plural, se refiere a nosotros y habla de una posesión presente. Tenemos redención por su sangre, es aquí y ahora, no mañana, no pasado. Nosotros tenemos. Porque esto viene desde los versículos anteriores, es una cadena que no se rompe. Tenemos, ¿qué cosa? Redención por su sangre. Esa palabra se usaba de manera frecuente en los tiempos antiguos y quería describir una relación jurídica, una relación comercial. De hecho, el término redención significa comprar para rescatar. Entonces, si ponemos atención aquí, lo que la Biblia nos está diciendo, nos está hablando de un precio objetivo. Nos está hablando de un precio claro, de un monto específico, pero ese monto no era dinero, sino que un precio mucho más alto. Y ese precio que debió pagarse para que nosotros pudiésemos alcanzar la redención fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso que podemos tener consuelo en saber que Dios nos compró por medio de sus hijos. Redención por su sangre y el perdón de pecado. Eso, hermano, es un efecto jurídico real en la persona de los hijos de Dios. Mis pecados han sido perdonados y eso es absolutamente real. En la corte de Dios alguien pagó la fianza y fue declarado inocente, y el precio de esa fianza, y es importante que lo recalquemos, fue la sangre de Cristo. Por eso yo puedo estar tranquilo, por eso yo puedo estar confiado, y por eso puedo decir que en la vida y en la muerte ya no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que satisfizo todo por mí. Todo por mí. Muchas veces nos encontramos atareados en muchas cosas de la vida y no ponemos atención a estas bendiciones. Ahora, cuando decimos junto con la Biblia que tenemos consuelo en la vida y en la muerte, estamos diciendo lo siguiente, y esto a modo de repaso. Primero, que Dios nos escogió en el amado. Segundo, que Dios nos compró por medio de su Hijo. Y esto también es importante, que Dios nos preserva por su Espíritu. Y aquí quiero ir al tercer punto, el consuelo de saber que Dios nos preserva por medio de su Espíritu. En los versículos del 11 al 14 encontramos que dice, en el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, ¿cómo lo plantea el catecismo? Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Aquí la palabra que quiero rescatar, que quiero resaltar, es sellados. Sellados. Y quiero que pongamos atención a esa palabra, porque en los tiempos antiguos, en tiempos pretéritos, como decía un conocido mío, en tiempos pretéritos, en tiempos del mundo greco-romano, al menos habían por lo menos 3 funciones para la palabra sellar o los sellados. Primero, se usaban como marca de propiedad, los sellos. ¿Se acuerdan ustedes cuando a veces ven en las películas antiguas un sello? No sé cómo lo harán, pero se ve bonito. Bueno, la primera intención era la marca de propiedad. Esto pertenece a alguien, existe un dueño, hay un propietario. La segunda, el uso que le daban era como marca de autenticidad. Es decir, un documento sellado garantizaba que el documento en sí era legítimo, era real y que no estaba adulterado. Y en tercer punto indicaba que había una garantía de inviolabilidad y seguridad. Es decir, no se podía violar ese sello, no se podía violar. Implicaba el que hiciera eso, se exponía a la muerte o a la cárcel. Hacer eso en tiempos antiguos se consideraba alta traición y un atentado contra el orden imperial. Hermano, esto es impresionante, porque lo que la Biblia nos dice, que el sello de Dios en nosotros nos vuelve su propiedad. Le pertenecemos a Él y sí podemos efectivamente alcanzar todo el consuelo que necesitamos en esta vida y en la otra, porque somos propiedad del Señor. En eso estriba, en eso radica el que podamos consolarnos en Él. Que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que más bien somos propiedad del Señor. Él nos cuida, nos defiende, nos protege, nos consuela. ¿Por qué? Porque somos su propiedad. Y nadie, hermano, nadie en este mundo puede violar el sello de Dios. Nadie en este mundo puede cambiar lo que Dios estableció. Nadie, absolutamente nadie. Porque ese sello, hermanos, es Dios mismo habitando en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Es Dios mismo habitando en nosotros por medio de su Espíritu Santo. No puedo dejar de relacionar esto con esa experiencia que tuve de niño, que
que cuando casi me caigo y mi papá literalmente me salvó. Este Padre Celestial es mucho mejor. Este Padre Celestial es mucho mejor. Y qué alegría, qué bendición saber que yo estoy bien, estoy a salvo, no porque yo esté tomado de la mano de Él, sino porque la mano de ese es Dios. Es Dios mismo que me sostiene, es Dios mismo que me conforta, es Dios mismo que me consuela, es Dios mismo que me escogió, que pagó un precio y que más encima me preserva. Es Dios mismo. Por eso, qué gran consuelo es este, hermano, saber que en la vida como en la muerte le pertenecemos a Dios. En la vida, tanto como en la muerte, le pertenecemos a Dios. Dios nos escogió, Dios nos compró en el amado y Dios nos selló y nos preserva con su Espíritu. Podemos estar seguros, podemos alegrarnos en el Señor, podemos confiar, podemos, si quiere, correr por la pradera y dar gloria a Dios, porque esta es la más grande de las bendiciones que cada cristiano pueda llegar a comprender, hermano. Es maravilloso saber que no importa lo que pase, no importa lo que acontezca alrededor mío, no importa lo que pase en mi vida, no importa si mañana ya no estoy, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo el consuelo en la vida y en la muerte de saber que le pertenezco a Dios. Él lo ha hecho todo para contarme como parte de su propiedad exclusiva. Podemos estar contentos y sin duda que podemos darle toda la gloria a Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano.